leer, porque qué mejor que el apóstol Pablo que nos pueda dar su ejemplo. En el capítulo 3, a la carta a la iglesia de Filipos, solamente me voy a dedicar por leer algunos versos, lo cual me va a dar el trampolín para hablar la plática de esta mañana. Recuerda que se llama la plática renuncia total al pasado, sea negativo o sea un pasado positivo, renuncia total al pasado. Y voy a comenzar a leer desde el verso 4. Para que usted entienda quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es de padres judíos. Los padres salieron del exilio, primer exilio de Jerusalén. Y como eran perseguidos por los imperios, el imperio romano, salieron de Jerusalén. Y los padres se ubicaron en una provincia de Cilicia que se llama Tarso. Allí en Tarso, en el año 5 al 10, más o menos nace el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nace con una ciudadanía romana. Pero más tarde él estudia en colegios judíos, vuelve a Jerusalén, estudia con uno de los más grandes fariseos llamado Gamaliel. Y Gamaliel fue una de las mejores escuelas que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era fariseo, pertenecía al Sanedrín. El apóstol Pablo era casado. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Su título mayor era: voy a perseguir a todos estos que le están haciendo la guerra a la religión judaizante. Cuando él iba de camino a Damasco, sea en un caballo, sea en un toro, sea en una vaca, la Biblia no especifica dónde iba montado, si era en una carreta, en un carro, pero Cristo se encontró de camino a Damasco con Saulo de Tarso, que era el nombre de pila judío. Luego, como ciudadano romano, cambió el nombre a Pablo. Una pequeña sinopsis para que usted entienda quién es el apóstol Pablo. Y no era poca cosa. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo, un hombre estudiado, estudioso. Y cuando Cristo se encuentra con él, porque nosotros nunca nos encontramos con Cristo. Si tú crees que tú te encontraste con Cristo, te equivocaste. Cristo te encontró a ti. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, con un propósito. Y antes del vientre, antes de que estuvieras tú en el vientre de tu madre, ya Él te estaba formando. Amén. Y dice aquí en el versículo 4 de la carta a los Filipenses, capítulo 3, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Oiga, como el apóstol Pablo, tú sabes que cada uno de nosotros tenemos un carácter. Hay personas que son tremendos, tú los ves, ay, qué buena gente, qué chévere. Luis Avilés le encebolla el hígado a medio mundo. Porque soy una persona que soy así. El apóstol Pablo, en su carácter humano, era un hombre arrogante. Era un hombre que te decía las verdades puras, sin cortar, y así, directo al hígado. Y te lo decía y se acabó. Y eso tenemos que entender. Cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que entender todas estas cosas que yo les digo, porque el apóstol Pablo dijo en una carta: la mujer que se calle en la congregación. A la mujer que se calle en la congregación. Y voy a predicar yo acerca de eso. Porque el apóstol Pablo dijo que la mujer se calle. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No. Entienda que la palabra del Señor hay que saberla estudiar. No repitamos, estudiemos la palabra del Señor. Y dice aquí: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en la humanidad, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne,
yo más. Yo soy el que me puedo dar el lujo de confiar más en lo que yo he hecho. Y fíjate cómo él se expresa, que cuando una persona así frente a ti te dice, pero qué tipo más pedante y más arrogante. Dice, circuncidado al 8º día. Ya sacó toda la ley y todo el ID de él. Yo sí soy circuncidado al 8º día. ¿Sabes que eso era parte de la ley? En cuanto del linaje de Israel, oiga esto, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo de pura cepa, y en cuanto a celo, en cuanto a mi humanidad, de llevar a cabo lo que yo he aprendido, perseguidor de la iglesia. Él no se quitó el título, y aquí está hablando ya convertido, porque él está hablando de su pasado. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por oiga cómo sale, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que primero conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Yo quiero ser semejante a mi Cristo en padecimiento, en vicisitudes, en prueba, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, mira qué fe tiene este hombre de que Jesucristo viniera nuevamente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, repita conmigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué poderosa es la palabra del Señor. No hay nada más poderoso que usted estudiar la palabra. Cuando el hombre viene por fe a la cruz del Calvario y recibe la salvación por medio de Cristo Jesús, experimenta primeramente un cambio total. Yo no sé tú, pero cuando yo llegué por primera vez a esa iglesia y aquel muchacho estaba predicando, aquel cantante, y predicaba de que Cristo es el mejor amigo, rápidamente Cristo estaba allí para recibirme y decirme, te estaba esperando. Cuando nosotros llegamos a la cruz del Calvario, en esa cruz nosotros podemos tomar de la sangre del Maestro, porque esa sangre es viva y es eficaz. Pero tenemos que experimentar un cambio. No nos podemos quedar igual. El que es de Cristo es una nueva criatura. El que es en Cristo es nueva criatura. No eres pentecostal, no eres cristiano, no eres evangélico. Eres una nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice claramente, de modo que si alguno está en la iglesia pentecostal, de modo que si alguno está en la iglesia Casa de la Fe,
No, la Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Todo aquí es hecho nuevo. Al creer, una persona tiene que dar la media vuelta. Entonces tú vienes arrastrando problemas de drogas. Vienes arrastrando ganancia plena en el mundo secular. Tú has sido bendecido por el materialismo. Tú estás arrastrando problemas de drogas, problemas de alcohol. Tú estás arrastrando posesiones materiales, casas, carros. Tú estás arrastrando pérdida. Le coges prestado a uno para vestir otro santo. Tú estás arrastrando con tu familia y tus hijos están estudiando para ir al colegio. Están estudiando porque tú has hecho mucho dinero y estás estudiando tus hijos para una mejor vida y estás invirtiendo en el futuro de ellos. Tú, sin embargo, en tu pasado, porque tu pasado natural es el presente que tú estás caminando. Tu pasado natural es el presente que tú estás caminando, porque a la que tú dejas un paso, ya dejaste algo atrás. A la que tú dejas otro paso, estás dejando algo atrás. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tu presente natural es el pasado espiritual que te puede o detener o acelerar en Cristo. Los dos están en la misma competencia. Este es próspero y este ha sido todo al revés. Droga, alcohol, disfunción, violación, maltrato, violencia doméstica. Tú has sido abusada, tú has sido maltratada en la vida. Tú has sido violada. Cuando eras chiquitita te violaron los padres. Cuando eras chiquitito te violó una persona, un depredador abusó de ti, maltrató de ti. Tú, por otra parte, tú has sido bendecido materialmente. Tú has hecho todo. Vives una vida moral perfecta, una vida moral excelente. Muy bien, muy bien. Pero la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, al creer, esa persona tiene que dar la media vuelta, dejando la vida pasada para avanzar en dirección contraria. Dile al que está a tu lado, el pastor sabe para dónde va. Y en esta vida, cuando tú das la media vuelta, como dijo Armando Manzanero, cuando das la media vuelta, tienes que avanzar en la dirección contraria a la que tú venías. Llega Cristo a tu vida. Aquí es donde viene lo difícil. Llega Cristo a tu vida. Ya eres una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Vamos aquí otra vez. Esta persona, Cristo se encontró con él. Eres una nueva criatura. Esta otra persona, Cristo se encontró con él y es una nueva criatura. Tienes que dejar tu pasado y tienes que dejar tu pasado para hacer lo que Cristo quiere que tú hagas ahora en dirección contraria. Seguimos. Muchos de nosotros, venimos arrastrando ese pasado que no nos deja vivir, que no nos deja funcionar. Porque hay pasados que te pueden detener. Sea negativo o sea positivo, el pasado te puede detener. El pasado te puede arruinar. El futuro profético que tú cargas, que Dios te ha dado esa palabra. Hay pasados que nosotros tenemos que, no hay pasado. Todo pasado tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Si nosotros sabemos dejar eso en las manos del Señor, Él se encargará de que mi presente futuro sea próspero, que mi presente futuro sea poderoso, que mi presente futuro sea exitoso en las manos de Dios. Porque primeramente hay que buscar el reino, hay que buscar de Dios. Yo he sido próspero, yo he sido fiel, yo he sido un hombre de moral, le he enseñado a mis hijos principios y valores morales. Yo no he sido fiel, yo he sido malo, yo he robado, yo he sido violador, yo he estado en droga, pero ya ahora eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas tienen que pasar para que todo sea nuevo
nuevo en Cristo, primeramente busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Segundo, la justicia terrenal, la justicia del cielo, que todo lo demás os será añadido. Todo será añadido. Todo. Dejando y renunciando total a nuestro pasado. Primeramente tenemos que dejar, hablando de la persona que está aquí a mano, ese tiene que dejar las depresiones. Lo primero que tiene que dejar son las amistades tóxicas, amistades que te pueden sacar de tu carrera, porque no hay nada peor que tú tener amistades que te recuerden el pasado. Brother, ¿te acuerdas cuando estábamos en el club? Si tú no dejas que esa gente siga en su rumbo y tú te los estás acercando continuamente, te van a atrasar. Si tú no sacas de tu vida las gentes tóxicas de tu alrededor, no vas a avanzar. Perdóname que suene tan difícil y tan cortante. Hay gente que aún dentro de la iglesia te quieren detener tu caminar en el Señor. Hay gente dentro de la iglesia que se llaman, esos son los que están en Israel, pero no son israelitas. Esos son los que están dentro, que son las cizañas, que te quieren atrasar, que no quieren que tú progreses, que en vez de darte una palabra de estímulo, te dicen: ¿qué palabra profética tú tienes? Mírame a mí estancado y tú vas a llegar hoy y ya quieres cantar. Mentiras del diablo. Tienes que alejarte. Renuncia al pasado. Deja que toda esa gente se marche. Déjalos atrás. Renuncia total al pasado. Debemos olvidar todo eso y seguir hacia lo que está delante. Filipenses 3:13 dice claramente, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante tuyo? ¿Tú tienes ambiciones, tienes planes? ¿Te has propuesto metas en el 2019? ¿Qué hay delante de ti? ¿Tus hijos? ¿Qué hay delante de ti? Porque Pablo menciona en versículos antes los logros que tuvo, las cosas malas que hizo, su herencia, no para jactarse y resaltar lo que fue, sino para confirmar que todo lo que él hizo, que todo lo que él logró, de nada sirvió para alcanzar la salvación. Por eso todo lo que pasó en tu vida no sirve para tú estar ahora posicionado en el reino de Dios. Olvídate de lo que pasó. Lo que pasó. Y podía haber confiado en la carne. Pablo podía jactarse, podía haber confiado en la carne, mucho más que los propios judaizantes, mucho más que los judíos. Pero su gloria estaba centrada en el autor y consumador de la fe. Su gloria estaba centrada no en lo que dejó, no en lo que hizo, no en lo que provocó, no en lo que estudió, no en los títulos que tenía, no en los grados asociados, en los másteres, en los doctorados, no en nada de eso. Su gloria estaba centrada en Cristo Jesús. Y lo podemos ver en la vida de Eliseo. Eliseo tenía una gran empresa. Dice la Biblia que tenía una empresa grandísima de toros y bueyes y vacas. Y cuando se encuentra con Elías, nada más sirvió una palabra para decirle Eliseo a sus padres: quédense con toda la empresa, que ahora yo sigo al siervo del Señor. Ahora yo sigo predicando el evangelio. Y lo dejó todo atrás. Y lo podemos ver en Pedro. Y lo podemos ver en Abraham y en Moisés. Porque todos ellos entendieron que había que dejar todo atrás para poder extenderse a lo que está delante. Y yo vengo para decirle a ustedes que hay cosas en nuestro caminar. Hay depresiones, hay problemas que cargamos del pasado que nos están deteniendo. Yo le decía a alguien ayer que es importante que ya soltemos toda carga en las manos de Dios. Porque cuando nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el poder de Dios, Él se encargará de hacer su voluntad.
Él se encargará de traer a mis hijos. Él se encargará de romper con toda maldición generacional, con toda maldición del enemigo, con toda maldición del diablo. Si existiera algo así, déjeme decirle, cuando nosotros entendemos que Dios es el que dirige mi vida, que la mente mía la dirige el Señor, que mi corazón Él es el primero, Él se encarga de todo. No debo hacerle caso, me extiendo a lo que está delante de mí. Conocer a Cristo requiere renunciar al presente natural. Presente natural es el que tú vas dejando día a día. Y que mucha gente hay que se gloría en lo que ellos pasaron. Oh, las campañas. Ay, aquellas campañas. Oh, que muchos discos vendí. Oh, que mucha gente se convirtieron. Oh, que mucho yo canté, que mucho yo anduve, que mucho. Yo. Así como Pablo tuvo que renunciar a su pasado y dar la media vuelta, mi querido amigo, él tuvo que iniciar una nueva vida en Cristo. También nos enseña que como hijos de Dios no podemos conformarnos o quedarnos quietos en el presente natural. Tu presente natural. Y yo soy de los que soy progreso. No podemos quedarnos estáticos en el presente natural. Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Tú tienes que obrar, tú tienes que moverte. No espiritualices tanto las cosas. Él te va a ayudar siempre y cuando tú pongas de tu parte. Pero tienes que dejar el presente natural. Los logros presentes no deben traer satisfacción para decir haberlo ya alcanzado todo. Ni tampoco los logros presentes nos pueden decir que ya sea todo perfecto. Más bien deben servir como un trampolín para saltar a experiencias mayores, a experiencias más profundas en Cristo, en el que la justicia adquirida por la fe fuera realmente ganancia para mi vida. Que nada vale que yo granjeara el mundo, que yo me gane el mundo, pero Cristo es segundo, tercero en mi vida. Y la vida en el Señor no es una continuación de la vida anterior. La vida en el Señor no es una continuación de la vida anterior. Entonces esto invalida lo que la palabra dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vida en Cristo es una vida nueva bajo primeramente la justicia de Dios por la fe. Pablo escribió: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Su justicia personal quedó atrás y ahora Pablo disfrutaba de la justicia de fe en Cristo Jesús. No hay nada más lindo que disfrutar de la justicia divina, la justicia de Cristo en nuestra vida. Y algo que me llena y me llega es cuando él dice que la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y parece un eco de las palabras del profeta Jeremías. Cuando dice en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. El profeta Jeremías dijo: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y aquí hay palabras que vamos a detallar. Primeramente, él habla de valentía, él habla de sabiduría y habla de riqueza. Estoy hablando del profeta Jeremías en el capítulo 9. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, Jehová hace juicio, Jehová hace justicia en la tierra, porque estas cosas es lo que quiero, dice Jehová de los ejércitos. Y los hombres del tiempo del profeta, oiga esto, los hombres del tiempo del profeta, como los de hoy en día, podían alabarse y ufanarse
de que eran valientes, de que iban a la guerra, de que eran sabios o que eran ricos. Y parece que estas tres áreas han sido fuente de satisfacción y realización para muchos, porque hay vanagloria. En el pueblo de Dios hay vanagloria. En el pueblo de Dios ellos son los primeros. Ellos quieren ser famosos. Yo quiero ser más famoso que tú. No, es Luis Avilés que quiere ser famoso. Olvídate de Casa de la Fe. Es Luis Avilés que quiere ser famoso. Porque en el pueblo de Dios hay vanagloria. Y hay cierto orgullo al sentir el respaldo de que somos gente con sabiduría, o que usted es gente con sabiduría. Y en estos tres aspectos, mi querido amigo, tú ni yo somos nadie, porque lo que está por encima de mí es la gracia de Dios. No es el talento, es la unción que viene del cielo. Es la unción que viene del cielo. Yo no soy nadie si no tengo la unción de Cristo. Porque puede ser que seas muy talentoso hablando, pero no tener unción. Te voy a decir algo: si no hay unción, somos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso tú puedes ser tremendo, te pudiste haber ganado el mundo, el orador más fuerte y más grande. Vamos a hablar acerca de la sabiduría. Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la sabiduría. Y seguimos, que estamos terminando. Dile al que está a tu lado: renuncia total al pasado. La sabiduría. Dice, vuelvo y repito, Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, por entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y justicia en la tierra. Y dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque cuando tú tienes a Jehová, eres un hombre sabio. Cuando tú tienes a Jehová, ya el pasado no vale, ya lo que yo logré no vale. Olvídate de lo que yo estuve cantando, de los premios, olvídate de la droga que yo estuve usando o del alcohol que estuve consumiendo, porque ahora el principio de la sabiduría es el temor a mi Dios. Eso me hace sabio. Y dice Pablo en Corintios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo con su evangelio, con el evangelio de Cristo. Número 2, habla de la valentía el profeta Jeremías. La valentía. Y dice Primera de Reyes, el libro de Reyes: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y dice Josué, que es el versículo más poderoso, que yo lo utilizo siempre que voy a emprender algo. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros, estará contigo en donde quiera que vayamos. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y dice Primera de Corintios 16:13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente esforzados. Y el profeta utiliza la tercera palabra que me tocó, y fue la riqueza. ¿Por qué lo pongo último? Porque Mateo 6:33 me dice: primeramente busca a Dios, segundo la justicia, y tercero lo demás será añadido. Yo sigo lo que la palabra dice. Porque hay gente que primero buscan estar bien ellos, después que yo esté bien, olvídate, a mí no me importa más nada. Dice Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Él habla a Timoteo, a la iglesia de Roma,
Porque dentro de la iglesia habían gente sentados que habían perdido la fe por cuanto pusieron su amor al dinero, olvidando lo que deja atrás. Prosigue, extiende hasta lo que está de frente. Si nosotros ponemos a Cristo primero que en mi pasado, vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Porque aquí hablamos de una empresa pequeña, Yo como hombre, no. Si hay un trabajo domingo, yo trabajo primero y la iglesia después. Pensemos por un momento. Dios no está opuesto a que el hombre se supere. Ni en sabiduría, ni en valentía, ni en riqueza. Dios no se opone. Al contrario, Él dice, búscalo primero, que Él te va a añadir todo después. Siempre y cuando estas sean usadas para la gloria de Dios y no de los hombres. El que se gloríese en el Señor, dice 1 Corintios 1:31. Estos logros deben impulsarnos a disfrutar y regocijarnos primeramente en el Señor. La vida en Cristo debe ser una vida de metas, pero metas para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Hay 3 palabras que quiero añadir para poder terminar. La semana que viene seguimos en la parte número 2. Pero cuando hablamos en el Efesios capítulo 1, voy a hablar un versículo 4, y en 2 Corintios 7:1 voy a hablar algo que la palabra de Dios dice. Dice Efesios 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dile al que está a tu lado, 2019, cumplimiento de la promesa. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y al leer estos 2 versículos que subrayan primeramente la santidad, podríamos creer que el apóstol Pablo ya había alcanzado completamente la perfección. Y la perfección que el Señor demanda para nuestras vidas como creyentes. Pero en Filipenses 3 vemos claramente que Él nos da su testimonio afirmando sobre todas las cosas que todavía no había logrado a la perfección, que iba rumbo a la perfección para alcanzar lo que está de frente. Y esto nos confirma que la perfección es alcanzable y pronto la vamos a alcanzar, y que estamos en proceso de lograrla. Y en las escrituras se revela que la perfección tiene 3 etapas. En las escrituras se revela que la perfección tiene 3 etapas muy importantes: la perfección posicional, la perfección progresiva y la perfección definitiva que se poseerá en la eternidad. Perfección posicional, en cuanto a que está relacionada con nuestra salvación y que se ha dado ya a todo cristiano verdadero, como se afirma en Hebreos capítulo 10 versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos seres perfectos con imperfecciones. No te vayas, quédate ahí tranquilo, no digas ni amén. Perfección progresiva, esa se relaciona con la madurez espiritual que tengamos. ¿Qué es lo que nos hace maduros en el Señor? Tener la mente de Cristo. ¿Qué es lo que nos hace maduro en el Señor? Que Cristo sea primero en mi vida, segundo en mi vida y tercero en mi vida.
La vida cristiana consiste en el crecimiento de la gracia y en perfeccionar lo que falta para que ese sea su fin. Y dice Efesios 4:12, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. Tercero, perfección definitiva que se poseerá en la eternidad. Pero el apóstol se refiere a la perfección moral cuando afirma, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pero Pablo anhelaba conseguir la perfección en el sentido de cumplir el propósito de Dios en su vida en la tierra. Por eso él decía, yo prosigo al blanco. No importa si por esta vida tratando de perfeccionarme, no importando, yo voy a alcanzar esa meta que es el blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Y el continuo prosiguiendo hacia la meta nos podera a nosotros que seamos perfectos en el Señor. Ay, pero es que a veces hay que recordar las cosas del pasado. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que es bueno recordar el pasado, hermano? Olvídate del pasado. Fíjate lo que dice el profeta Isaías. Capítulo 43, versículos 18 al 20. No os acordéis de las cosas pasadas. Ay, qué bueno yo cantaba. ¿Te acuerdas de aquellas campañas? Oh, mira cómo se movía el poder de Cristo en esa iglesia. Y ahora no sientes ni padeces. Porque estás viviendo en las cosas pasadas. Si tú sueltas las cosas pasadas, dice el profeta Isaías, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ya lo que pasó en tu vida como matrimonio pasó. Una pura experiencia que te catapulta para lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Ya lo que pasó en tu vida como hombre, como mujer, fuiste violado, fuiste maltratado, te metieron en una cisterna, te metieron en un calabozo, te pusieron en un foso lleno de los leones. Aquel Jehová está como poderoso gigante en el horno de fuego, en la cisterna, en el foso de los leones, en todos los lugares, porque Él se glorifica en nuestra debilidad, Él se glorifica en nuestra aflicción. Olvídate de lo que pasó, no traigas a la memoria las cosas antiguas, porque he aquí, yo hago cosa nueva en Cristo Jesús. Pero cuando la palabra es palabra de Dios, es más cortante que una espada de dos filos. Duele. Es como alguien me decía ahí, que venía aquí, me decía, es que usted predica y yo creo que le están diciendo mi vida. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La palabra de Dios es así. Es cortante. Más cortante que una espada de dos filos. Mi querido amigo que me está viendo, aprovecha esta oportunidad que es única. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina, la enseñanza sana del Evangelio de Cristo. No opinión de hombre, no dogmas, no leyes humanas que no salvan ni condenan. Porque el Espíritu Santo va a hacer su trabajo y te llevará a toda verdad y a toda justicia. Quedan pocos días para que la iglesia se vaya. Queremos vernos, queremos encontrarnos allá juntos para reinar con Cristo. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Te animo a que busques un lugar y le puedas entregar tu corazón al Señor. Dios les bendiga. Esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe.
Esta es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único Dios, Salvador.